somos tu voz. Es un gran gusto siempre poder conversar con quien es ya un querido amigo. Hablo de Rubén Darío Rojas, comunicador gastronómico, colaborador de El Estímulo y creador de El Fogón Creativo. Rubén Darío, bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días, Vanessa, madrugando para empezar bien la semana como debe ser. Me imagino que con cafecito en mano, Rubén Darío, porque si no es así, uno no arranca el día. Así es, aquí estoy sirviéndome una taza de café. Ustedes tienen café en mano para compartir todo. Y es que justamente vamos a hablar sobre café. Para mí, Rubén Darío, yo siempre lo digo, es como una especie de oráculo en cuanto a temas gastronómicos se trata en el país. Y fíjate que la semana pasada, Rubén Darío, el ministro para la Agricultura y Tierras, decía que el café venezolano tendrá denominación de origen porque tiene unas características muy particulares y que no se encuentran en otros países de América Latina. Ahora bien, tratando de aterrizar un poco este tema, uno sabe que, por ejemplo, caldos, embutidos, quesos, frutas, una gran variedad de productos de alimentación van asociados a esta denominación, pero ¿qué significa y qué tiene de particular esta distinción? Fíjense, tener una denominación de origen es como tener una marca registrada, incluso a nivel legal eso se vincula con la propiedad intelectual, es una de las formas de propiedad intelectual. ¿Qué determina una denominación de origen? Que el producto, en primer lugar, tiene una serie de características que tienen que ver con aromas, sabores, que son irrepetibles porque solo en una región, en este caso del continente o del mundo, se pueden producir. Y la otra tiene que ver con el método con el que se produce este alimento. Vamos al caso, por ejemplo, del queso parmesano. El parmigiano tiene denominación de origen porque se elabora con un tipo de leche en particular en una zona en particular. En el caso de nuestro país, por ejemplo, el cacao de Chuao tiene denominación de origen controlado. ¿Qué significa eso? Que los cacaos criollos que se cultivan en la región de Chuao tienen primero unas características, un ADN muy particular que no se consigue en otras zonas de nuestro territorio, y segundo, el método con el que se procesa todo lo que es la fermentación y el secado, que en el caso de Chuao es ancestral, solo se puede llevar a cabo en esa región. Es una forma de proteger los productos para evitar imitaciones, competencia desleal a nivel del mercado, a nivel de precios. Y por eso los estados, porque eso es una política de estado, la denominación de origen la otorga en el caso de Venezuela el SAPI, que es el Servicio Autónomo de Protección Intelectual. El SAPI otorga esto que es como una patente, digámoslo así, una etiqueta que diferencia nuestro producto de otros que a lo mejor se parecen, que pueden parecer similares, pero que no tienen todas las características que el marco legal, en este caso del cacao de Chuao, considera. De hecho, hay casos muy emblemáticos. Por ejemplo, el queso Roquefort solo puede ser denominado así al que se produce en esa región. Pasa lo mismo con ese producto tan famoso que se produce en la región de Champagne. Pero en el caso del café venezolano, ¿se puede recibir la denominación de origen para el café que se produce en todo el país o solo en determinadas regiones? Fíjate, ahí entramos en un terreno espinoso, digámoslo así. Las denominaciones de origen, mientras más amplitud territorial tengan, es decir, el origen con el que se etiquetan sea más amplio, son más difíciles de conservar y de mantener. Tú has puesto dos ejemplos. Son, por ejemplo, en el caso del champán, es una minúscula región dentro de todo lo que es Francia la que tiene esa denominación. Nosotros aquí tenemos en Venezuela ya una denominación de origen amplia, que es la de ron de Venezuela, y
esa amplitud territorial implica que el control que hay que tener para que se mantenga la denominación, porque ojo, y esto que no se nos pase, Vanessa, no es solo que te den la denominación, es que tú tienes que tener un consejo regulador que vele porque las características de ese marco legal se cumplan. Si la denominación dice que el cacao o que el café debe beneficiarse de una forma en particular, cualquier producto, así sea de suelo venezolano, que no se beneficie con ese proceso, automáticamente queda fuera de la denominación de origen. O sea, es muy bueno por un lado, pero también por otro lado es restrictivo y tiene sentido. Una denominación de origen tan amplia, el mismo ministro dice que en 20 estados de Venezuela se está cultivando en este momento café. Yo estoy seguro que en esos 20 estados hay procesos de beneficios distintos, por ejemplo, y eso contradice y dificulta esa determinación de una denominación de origen controlado tan amplio. De hecho, Rubén Darío, bueno, tú eres embajador de una marca reconocida de café, pero ¿qué tan cerca o no estamos de lograr eso? Además, ¿cuáles son las características que para ti definen al café venezolano? ¿Cuán competitivo es si lo comparamos con otros países de nuestra región donde se cultiva, se produce, se cosecha? Fíjense, nosotros en Venezuela, por tradición, hemos cultivado y producido siempre café arábica. Este es la variedad de café más aromática, que tiene una paleta de aromas y sabores más compleja, pero a la vez es el más delicado. Cuando hablo del más delicado, es el que necesita más cuidado, el que pueden perderse cosechas con más facilidad, le pueden caer hongos, le pueden caer plagas. Sin embargo, es el café que más atrae y más interesa a los compradores internacionales, mientras que otros países que a lo mejor tienen una producción más elevada que la nuestra tienen la tradición del café robusta. Café robusta, como su nombre lo dice, es un café mucho más resistente, más productivo, pero sin embargo menos rico en cuanto a aromas y sabores y a lograr ser un café de especialidad, que es una de las tendencias a nivel internacional. Yo sí pienso que el café venezolano tiene las características como producto, como grano, para ser muy competitivo a nivel internacional, y lo demuestran las subastas que se hacen en estas ferias, las subastas que se hicieron, por ejemplo, este fin de semana en el Laguito, donde el café alcanzó unos precios realmente increíbles, ¿no? Sin embargo, pienso también que es necesaria una política de acompañamiento a los productores para velar porque los procesos se cumplan a cabalidad. Es decir, desde el tema de la siembra, luego cuando se hace la colecta, cuando se beneficia, cuando se traslada. Es decir, hay una serie de pasos que hay que cuidar para mantener esta altísima calidad del producto y hacerlo a nivel masivo, o en tan grandes cantidades, para hacernos más competitivos, como por ejemplo nuestros vecinos colombianos tienen la marca Café de Colombia. Implica un compromiso de Estado, un compromiso de los productores, un compromiso también de nosotros como consumidores para alcanzar esos parámetros internacionales que tanto queremos. De hecho, en ese evento al cual haces mención, uno se quedaba asombrado de la cantidad de marcas, pudiésemos decir artesanales. Yo no sé si aquí está bien empleado ese término, Rubén, pero que no son quizás de distribución o producción masiva, pero tienen sello venezolano. Ahora bien, ¿cuán importante es, más allá de impulsar esto de lograr una denominación de origen para el café, bueno, que ese trabajo en los campos sea apoyado por beneficios económicos, facilidades, como por ejemplo, no sé, créditos, que se garantice el acceso, por ejemplo, a fertilizantes, a todo lo que implica este proceso de siembra, cosecha y producción de café? Mira, yo te voy a hablar de dos tópicos que tienen que ver con esto. Uno es que quizá pasó desapercibido, Vanessa, pero ya tenemos un café venezolano con indicación geográfica protegida, que es el café de Boconó.
el café que Vanessa está sembrando ahorita en el jardín de su casa aquí en Caracas, no lo puedes vender como café de Boconó, porque eso tiene un marco legal que lo protege. Y eso es el primer paso para lograr denominaciones de origen controlado. Y eso fue un proceso que se hizo de la mano en la Corporación Venezolana del Café, los productores allá en Boconó y algunos tostadores y productores como Pietro Carbone aquí en Caracas, ¿no? Esa tríada es importante. Con respecto al segundo que quiero compartirles, tiene que ver con el EICET, que es esto que se hizo este fin de semana en el Laguito, y que nos sorprende la cantidad de marcas, ¿no? Yo estuve el año pasado, por supuesto este año, y es increíble cómo se está observando además un proceso de rescate de fincas. Es decir, mucha gente de segunda o tercera generación de cafecultores están volviendo al campo, están volviendo a las fincas que eran de los abuelos o de los papás, y están recibiendo realmente apoyo. Sí se está recibiendo. Ya el hecho de que un productor de una finca a 8 horas de la ciudad capital de un estado, no sé, de Mérida, que tiene que hacer un recorrido con mulas para poder ir y venir, esté aquí en Caracas presentando su producto a compradores internacionales, a catadores especializados de otros países, habla mucho de este proceso de apoyar. ¿Hace falta más? Hace falta muchísimo más. Y insisto, también nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad que no podemos dejar de lado, apoyando a los artesanos, todas estas marcas de café artesanal, sí, pero también exigiendo calidad en el producto, en lo que nos ofrecen todas estas nuevas marcas de café y también las que llevan muchos años en el mercado. Escuchan a Rubén Darío Rojas, comunicador gastronómico, colaborador del Estímulo, creador del Fogón Creativo. Para aprovechar el tiempo, porque ya casi nos toca despedirte, Rubén Darío, 3 preguntas en una. Fíjate que tú hablabas del caso colombiano. Yo siempre traigo a colación el ejemplo de Juan Valdez, una marca que ha crecido muchísimo, se ha convertido en un hito publicitario de reconocimiento, porque pocas marcas impulsadas y desarrolladas por productores agrícolas han alcanzado niveles similares de difusión y reconocimiento. Eso se logró gracias al esfuerzo que hizo la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para representar, creo que son más de 500,000 cafetaleros colombianos y su familia, o sea, no es un solo grupo. Pero yo me pregunto, ¿es mejor el café colombiano que el venezolano? La segunda, ¿dónde está para ti el mejor café en Venezuela? ¿Dónde se produce el mejor café? Y tercero, yo no sé si tú concuerdas conmigo, tú estás más metido en la movida gastronómica, pero siendo el café una de las bebidas más consumidas, uno siente que de un tiempo para acá, establecimientos, cafeterías, de especialidad o no, se han encargado de tratar de crear una experiencia en torno al hecho de consumir esa simple tacita de café. Yo en estos días estaba en un local venezolano, un emprendimiento venezolano, producen ellos mismos su café, es de Sanare, en el estado Lara, y más allá de ofrecerte el café, por ejemplo, te ofrecían distintos tipos de filtrado, que te permitía vivir toda una experiencia gastronómica y sensorial en torno al café. Es así. Con respecto a esas 3 preguntas, me hiciste de la más compleja a la menos compleja. La más compleja, ¿es mejor el café venezolano que el café colombiano? Yo pienso que sí. Yo pienso que nosotros además tenemos una variedad de suelos y de terroir, de terruños, que nos permiten tener cafés con mucha acidez, o café con notas muy apapelonadas, o café con notas a frutos rojos. Eso es súper rico cuando observamos el mapa de organoléptico del café venezolano. ¿Dónde están los mejores cafés? Para mí el café de Boconó es un café maravilloso. Es un café con unas notas ácidas, un retrogusto corto y poco amargo, pero ahí influye mucho cuál es mi gusto por el café. Hay quienes prefieren un café más amargo, quienes prefieren un café más dulce. A mí me gusta mucho el café de Boconó, y si está disponible el café de Caripe, es un café muy interesante, porque es un café también de altura y que tienen unas notas a piel de limón que sorprenden cuando lo pruebas. Y la tercera pregunta, sí,
sí yo creo que los emprendedores y los restauradores han descubierto el valor que rodea una taza de café. Como decíamos, yo lo comentaba la semana pasada cuando hicimos la actividad con las Catarinas y Carbones. Es que con una taza de café uno se enamora, se pone al día, se perdona y se vuelve a enamorar. La taza de café, el café, para los venezolanos en particular es un momento de encuentro, un pequeño oasis en el corre-corre del día. Y creo que además para la mayoría de las culturas del mundo es así, y toda esta experiencia que construyen en los cafés y en los locales especializados en torno a esa taza, a ese momento, creo que ayuda además a que el consumidor vaya aprendiendo a probar y a pedir y a exigir cafés de altísima calidad. Para concluir, Rubén Darío, veíamos hace unas semanas que un venezolano se convertía en el mejor barista de café filtrado del mundo en un evento que tuvo lugar en Atenas, Grecia. Claro, ya no vive aquí, vive en Chile. Pero ¿cómo está ese movimiento, el de los baristas, el barismo en Venezuela? Es increíble. Yo hace unos 4 años pensaba que toda la gente que estaba estudiando para barista en la Academia del Café de Pietro Carbone tenía listas de espera. Gustavo Paparoni tenía listas de espera, no se daban abasto para formar gente. Yo pensaba que era que todos se iban a ir del país. Y sin embargo hay una generación increíble de muchachos jóvenes que han escogido hacer del barismo una forma y un estilo de vida. Nosotros tenemos un altísimo nivel de calidad en nuestros baristas, que un joven formado aquí en Venezuela, que ahora vive en Chile, salga y gane ese premio, habla de la gran calidad de nuestros baristas. Basta con haber ido estos días al Laguito, es una multitud, es increíble la cantidad de muchachos y muchachas también, porque hay unas muy buenas baristas que han optado por hacer eso, lo que les decía, del barismo su estilo de vida, su forma de vida, sin pensar en que bueno, es que yo luego voy a tener un restaurante o yo me voy a ir del país. No, simplemente trabajan para ofrecer la mejor taza, bien sea con la máquina de expreso o, como decía Vanessa, con toda esta variedad de filtrados y métodos de extracción que están disponibles hoy día. Y es maravilloso, hay muchos torneos internacionales, pero aquí también se hacen muchos torneos. Y en ese local que yo visité hace tan solo unos días, justamente era una muchacha, una barista, que además se le notaba la pasión enorme que sentía por ese arte, porque al final es un arte y es delicioso además ir a un sitio y que quien te prepare el café sea un barista y te pueda describir las características del producto, te pueda explicar el método que está utilizando para su extracción, para su filtrado. Es maravilloso, yo creo que es maravilloso lo que está ocurriendo. Como maravilloso ha sido conversar contigo, Rubén Darío, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que esta semana que viene venga con mucho café. ¿Dónde te seguimos? A ver, Rubén Darío. En Instagram, @elfogoncreativo, y en mi portal elfogoncreativo.com, por ahí siempre me pueden estar leyendo y viendo las novedades que publico. Feliz día. Rubén Darío Rojas, amigos oyentes a quien escuchaban, comunicador gastronómico, colaborador del Estímulo y creador del Fogón Creativo.